Comenzaremos con otra oración. Querido Señor, estamos llegando cada vez más a los temas profundos de ese seminario, a los detalles. De lo general estamos llegando a lo específico. Por favor, Señor, ayúdanos a poder seguir la lógica que tú expones en tu palabra. Dame bendición, dirige mis palabras y da entendimiento a todos los que participen y oyen aquí en este lugar. En el nombre de Jesucristo, amén. En lo que está presentando Gabriel, paralelo a mis presentaciones, va a haber algo así como una experiencia que ustedes todavía tienen que tener, yo creo. En alemán hay una expresión, no sé si en español algo similar, que significa o que es más o menos así como la experiencia del ajá. ¿Okay? La experiencia del ajá. O sea, cuando finalmente yo me doy cuenta, ajá, así es la cosa. Y eso necesita un tiempo, ¿ya? Mi hermano ha puesto una línea y aquí están los 1, 2, 3 mensajes angelicales y después ahora está poniendo otra línea donde están los 1, 2, 3 mensajes angelicales y después va a poner otra línea donde ustedes van a ver los 1, 2, 3 mensajes angelicales y otra línea. Y todos esos tiempos empiezan con un tiempo oscuro, oscuridad, esclavitud. Después se elige a un personaje que va a hacer una reforma en ese tiempo. Aquí tenemos Moisés y él tiene que aprender, aumento de conocimiento. Tenemos Juan el Bautista, él tiene que aprender, aumento de conocimiento. Tenemos después Guillermo Miller, lo mismo pasa con él. Y lo que él hace, él trae un mensaje a esa generación. Moisés tiene un mensaje para su generación. Ese mensaje es el fundamento de esa generación. Juan el Bautista tiene un mensaje para esa generación. Guillermo Miller tiene un mensaje para esta generación. Y cuando ese mensaje llega, ese mensaje que llega a esa generación, esos son los mensajes angelicales. Porque cuando llega ese mensaje de reforma, pues tú, si tú vives en ese tiempo, tienes que decidir, ¿lo acepto, lo rechazo? ¿Acepto el mensaje de Juan el Bautista o no? Si lo acepto, estoy listo para el siguiente paso, y el tercer paso es pasar el juicio. Es lo mismo en todas las historias. En el tiempo de Moisés también hay un segundo mensaje. Era visible, era para todos entendible. Podían ponerse al lado del pueblo de Dios o podían quedarse con Egipto. ¿Okay? Y si ellos se pusieron al lado de Dios, ellos podían pasar la tercera prueba, que era siempre el juicio. Aquí era la 10ª plaga. ¿Okay? Eso es la lógica, pero como hay tantas cosas importantes en eso es muy general, nos cuesta primero ver la idea general, ¿ya? Porque aquí hay muchos detalles. Y después aquí pasan varias cosas, porque ese mensaje llega aquí y después recibe poder, ese mensaje llega antes y después recibe poder, y son muchas cosas aquí. Después aquí hemos visto el número 7, que aparece aquí, que aparece acá. Y todos esos detalles son mucha información. Y no se preocupen que les cuesta un poco ver la idea, que les cuesta un poco entender lo que está diciendo él o que estoy diciendo yo. Pero esa experiencia que yo digo, la experiencia del ajá, esa experiencia va a venir, ¿ya? Cuando ustedes ven línea sobre línea, como esto hay aquí, esto también hay aquí. Y lo mismo aquí, acá. Entonces, con el tiempo se va formando una convicción
que estos son lógicas, estos son cosas que Dios ha puesto así y así nomás tendría que ser, ¿ok? Entonces tengan paciencia y como ya se les está diciendo cada presentación, presten atención y con el tiempo se van a unir todas las partes del, ¿cómo se dice? Del rompecabezas, ¿ya? Se están juntando aquí en esos estudios. Yo también voy a hablar de una línea y voy a hablar de la línea millerista. Él va a hablar de esa línea también, pero esa línea tiene más detalles aún, por eso los dos vamos a hablar de ello. Repetición no está mal en ese momento, ¿ya? Hay tantas cosas, lo van a escuchar de mí y después lo van a escuchar de él otra vez y ya le va a caer más fácil. Hasta ahora lo que yo he dicho, yo he presentado que la historia se repite. Hemos entendido eso, pero hemos entendido después que la historia de Israel se repite en la historia de nuestra iglesia. Eso ya es más en detalle. Y después yo he dicho que esa historia que se repite es la historia de 1798, pasando por los mensajes angelicales 1840, especialmente esa fase aquí hasta 1844. Solamente he dicho eso, hemos leído esto, pero todavía no sabemos qué pasa aquí en esa historia. ¿Ya? Hemos dicho los eventos de 1840 hasta 1844, pero ¿cuáles son los eventos? No hemos llegado a ese punto, pero ahora vamos a empezar a hablar de esos detalles, de la historia millerista en sus detalles. ¿Ok? ¿Qué texto acabamos de escuchar del Antiguo Testamento? ¿Alguien pudo captar cuál texto era? ¿De qué libro? Esdras, capítulo 7. Abren sus Biblias en el versículo 9. Esdras 7:9. Viene después, o antes del libro de Nehemías, viene después de Reyes, Crónicas, ¿ok? Un pequeño libro, relativamente. Vamos a leer ese versículo nuevamente. Y después hay muchas cosas que decir sobre ello. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. A ver, ¿qué fechas hemos escuchado aquí? Primera fecha. Primer día del primer mes. ¿Qué pasa en ese día? Ellos salen de Babilonia. Entonces, ¿en qué tiempo está ese texto de la historia de Israel? O sea, ¿dónde estaba Israel? En Babilonia. Israel está en Babilonia. Esa es la historia después de los reyes. Después que tenía Salomón, después de que tenía David, después de que tenía Joaquín, Joacín, Sedequías, toda la historia de los reyes pasó y ellos fueron llevados al cautiverio. En algún momento ellos salieron del cautiverio y esto fue el día cuando finalmente salieron. El primer día del primer mes. O sea, para nosotros sería, ¿qué día? El 1 de enero. En nuestro calendario, pero no en el calendario hebreo. El año fue 457.
antes de Cristo. Ustedes tienen la fecha ahí arriba. Luego vamos a decir algunas cosas acerca de esos dos diagramas que aquí vemos colgados. ¿Ya? 455 y arriba también 457 antes de Cristo. Es una fecha importante en la historia del pueblo de Dios porque en esa fecha fue liberado de su cautiverio en Babilonia. El primer día del primer mes salen. ¿Qué otra fecha hemos visto aquí en ese texto? El primer día, ¿de qué mes? Del quinto mes. ¿Qué pasa en ese día? Llegan a Jerusalén. Mismo año, 4 meses después. Y después hay otra fecha que está implícita. Vamos a leer un poco más. En el versículo 11 nada más. 7:11, continuamos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos en Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito a la ley, en la ley de Dios del cielo paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y al llevar la plata y el oro, etc. Y saltamos un poco más abajo. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoreros del rey. Y saltamos un poco más abajo. 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría tú tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa carta que el rey Artajerjes le da a manos de Esdras para que lo lleve a Jerusalén? Decreto. ¿Qué decreto? Es el decreto de... No entiendo. ¿De libertad? Ok, vamos a saltar un poco más atrás. Israel tenía muchos reyes. El primer rey era ¿cuál? Saúl. El segundo rey, ¿quién era? David. ¿Quién era el tercer rey? Salomón. ¿Quién era el siguiente rey? Ajá. Lo que pasa después es que el reino se divide. Se llama el reino del norte y el reino del sur. O
Samaria y Judá, o Israel. A veces hay otros nombres más. Y aquí ahora viene una multitud de reyes en ambos reinos. Este imperio, Israel, va a ser conquistado por Asiria. ¿Alguien sabe la fecha, por si acaso? 723, estamos antes de Cristo. ¿Ya? 723 antes de Cristo. Y ya no hay Israel. Nunca más. Tengan eso bien presente. En el año 723 desaparece de la historia el reino norte, que también es llamado Israel, o es llamado Samaria, o es llamado el reino de ¿cuántas tribus? De 10 tribus. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Dios? 12. ¿Eran los hijos de quién? De Jacob. Y 10 tribus quedaban en el norte de la tierra de Canaán. Ellos llegaron a ser este reino. Y en este año 723 a.C., por la intervención de Asiria, se conquista ese reino. ¿Y qué hace Asiria con ellos? Con los 10 tribus. Ya, los dispersa, los lleva. Es muy brutal, brutal. Los lleva de su tierra y los esparce en el reino asirio, que era enormemente grande. Y pone los hijos allá y 2000 kilómetros más al sur pone los papás. Y los de ese pueblo aquí y los de otro pueblo allá, para que sean totalmente mezclados en ese imperio y ya no hay conexión entre ellos, y termina la historia de las 10 tribus. Queridos hermanos, tienen que tener bien presente esto. Hasta hoy en día no se sabe dónde están esas tribus. Ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, pregunta, las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Okay? Hay algunos pueblos, hay personas que dicen que ellos son los descendientes. En Japón hay gente que dice que son descendientes de aquel tribu. En Sudamérica hay gente que dice que son descendientes de aquel. Pero según la Biblia, fueron esparcidos en ese año. Duró un poquito más, la historia de Judá. Pero ellos también fueron conquistados por Asiria. En esta fecha que ustedes tienen allá arriba en el diagrama, ¿cuál es la primera fecha que tenemos allá arriba? 677 a.C. Ustedes ven que estamos corriendo aquí. Los números no son más grandes que cuando los años pasan, sino cada vez más chiquitos, porque estamos antes de Cristo, ¿no es cierto? En ese año pasa lo mismo con Judá que había pasado con Israel. Es conquistado Judá. ¿Y qué hace Asiria con Judá? ¿Qué piensan que hace? Lo mismo otra vez, los lleva. Pero lo lleva de a poco, ¿ya? Y Asiria empieza a llevarlos, pero después Asiria es conquistado ¿por quién? Por Babilonia. ¿Y cuál era ese famoso rey que continuó la conquista de Judá y la deportación de los judíos? Nabucodonosor. Muy bien. Él es aquella cabeza de oro representado en esa estatua. ¿Ok? ¿Qué hace él? Él continúa deportando los judíos fuera de Judá. Aquí viene la famosa historia de 4 jóvenes
que fueron deportados. ¿Cuáles fueron estos? Daniel, Ananías, ¿cómo? Misael, ok, Azarías, ¿ya? Esto viene aquí, poco antes, aquí, ¿no es cierto? Poco antes. Aquí después de 667. La cosa es que en ese año todavía tenemos que entrar en los detalles, pero Judá va a tener reyes todavía. Aunque es conquistado, todavía tiene reyes. Porque Babilonia deja que tengan sus reyes, pero ellos lo controlan. Muy bien. Estamos un poco ahora ubicándonos en la historia de ese pueblo. Ya tenemos un poco una idea más general. ¿Dónde entra Esdras? Bueno, mientras que ellos están en el cautiverio, ¿por cuántos años él estaba en cautiverio? 70. Mira vos, 70 años, correcto. Ellos están en cautiverio por 70 años. Pero en esos 70 años, al final, Dios causa que los reyes, primero los reyes de Babilonia, de Medo-Persia, ellos entienden que ellos tienen que dejar volver a ese pueblo. Y salen en esa historia 1, 2, 3 decretos. Y esos 3 decretos hacen para que ellos vuelvan. En comparación con la historia de Israel, que desaparece, Judá vuelve. Pero tengan eso bien presente. Judá solamente eran 2 tribus de las 12 tribus. O sea, no es el número completo que ocupa esas tierras. Y ellos no ocupan todas las tierras, sino ocupan una parte nomás, lo que está alrededor de Jerusalén, ya la parte del sur. Eso tiene que ver mucho con el conflicto de hoy en día. Samaria. Samaria, hoy en día, ¿no es cierto? Hay una lucha, ¿no es cierto? Jerusalén, hay conflicto en esas tierras, tiene que ver con esto, viene de ahí. Los samaritanos vienen de ahí. Es toda una historia que tiene que ver con esto. Y nosotros ahora estamos estudiando este año aquí, el tercer decreto, 457 a.C. Ahí estamos ahora, en ese decreto, en el libro de Esdras. ¿Ok? Nos ubicamos un poquito ahora en la historia para que sepamos dónde estamos. Es otra cosa si algo acontece aquí o si algo acontece acá. Ahora nosotros hablamos de acontecimientos en este año. ¿Qué pasa en este año? El pueblo de Dios es juntado y otra vez llega a ser pueblo de Dios. Porque aquí ellos son esclavos en Babilonia. Aquí ellos vuelven y son libres. Lo que pasa en ese tercer decreto es una historia de la restitución, de la recuperación del pueblo de Dios. ¿Han anotado esto? Porque lo tengo que borrar. ¿No pueden leer alguna cosa aquí o se ve todo? Muy bien, entonces ¿lo puedo borrar? Ok. Porque tenemos que añadir alguna línea más. Esos pizarrones nunca pueden ser suficientemente grandes para los estudios de profecía. Solo una vez, durante los viajes que hice en los años pasados, fue en la Ciudad de México. Los hermanos allá me sorprendieron con un pizarrón que era todo eso, esa pared aquí, de aquí para allá. No sé cómo ellos hicieron. Y era tan alto, casi como era más o menos de aquí para allá arriba, ¿no? Era enorme. Lo tenían colocados ahí en la pared, dentro de un patio de su casa. Y era de aquí, era para mí
el cielo para una representación de profecía, porque yo podía dibujar de aquí para allá y podía poner todo en una línea, era maravilloso. Pero eso no se puede esperar que todos tengan eso, por supuesto. Ni sé cómo ellos consiguieron algo así tan enorme o cómo lo han hecho. La próxima, muy bien. Ninguna objeción. Ahora, lo que estamos haciendo ahora, vamos a entrar en los detalles, ¿ya? De lo grande a lo chico siempre hacemos. Suponemos entonces que esto es el año 457. Esto aquí, en chiquito. Muy bien. Este año es importantísimo para el adventismo. Y no solamente para el adventismo, por supuesto, sino para la obra de Dios en esa tierra. Por eso, ahí ustedes lo encuentran en esos dos diagramas. ¿Qué pasó en ese año? En ese año el pueblo volvió del cautiverio a su tierra. Ahora fíjense que nosotros tenemos una profecía que está en conexión con ello. Gracias. Es la profecía tal vez más prominente para nuestra iglesia y ustedes la encuentran en ¿dónde? Daniel capítulo 8, versículo 14. Entonces, esto es información que me imagino muchos de ustedes ya conocen, pero para completar el cuadro lo vamos a colocar aquí y vamos a pedir la ayuda del Señor para que dejemos esa información correctamente y claro. En Daniel 8:14 encontramos una profecía. Guillermo Miller encontró esa profecía. Y cuando él la encontró, esa profecía cambió su vida y la vida de muchas otras personas más. Porque Guillermo Miller encontró esa profecía, existe el pueblo adventista. ¿Ya? Por eso nosotros somos adventistas, tiene que ver con eso. Tal vez se puede decir que ese versículo es el versículo más clave en el desenvolvimiento del movimiento millerista. Dice así, Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Obviamente no vamos a estudiar esa profecía en todos sus detalles, hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar aquí lo mínimo que necesitamos para comprender la importancia de todo eso que estamos estudiando. Hasta 2300 tardes y mañanas, ¿qué significan 2300 tardes y mañanas? ¿Qué es una tarde y una mañana? Un día consiste en tarde y mañana según la Biblia. Ustedes lo pueden verificar en el relato de la creación. Había un día y había una tarde y después eso es un día. ¿Ya? La mañana y la tarde, eso hace un día. Noche más día hace un día. Ok, entonces aquí habla de 2300 días. Pero ¿por qué nosotros entendemos que esos días no son días, sino equivalen a años? Muy bien dicho. El principio día por año, como ustedes escuchan en la palabra, es un principio. ¿Qué es un principio? Es algo establecido y no se cambia correctamente. El principio día por año, ¿dónde se encuentra? Bueno, primero, ¿qué significa el principio día por año? El principio día por año significa que un día profético o en la profecía equivale un año literal.
Cuando la Biblia habla de 5 días en profecía, ella quiere decir 5 años para nosotros. ¿Ok? Ahora, no tomamos el tiempo para defender eso, hay suficiente material para ello. Ya lo pueden encontrar en varios lugares. Uno de los textos principales se encuentra en Números 14, pero también lo van a encontrar antes en Levítico 25. Y el otro texto está en Ezequiel, creo. Lo van a encontrar, no hay problema en encontrar ello. Ahora, cuando la Biblia habla entonces de 2300 tardes y mañanas, ¿qué quiere decir en realidad? 2300 años. Entonces, ¿qué ha dicho aquí el ángel a Daniel? Hasta 2300 años, luego el santuario será purificado. Ahora nosotros tenemos aquí una profecía que dura 2300 años. Y al final, ¿qué va a ser? El santuario será purificado. ¿Qué falta para entender eso? ¿Dónde pongo esos 2300? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? ¿Cuándo comienzan? Ya, algunos de ustedes saben, pero ¿por qué lo saben? Lo que falta aquí en este versículo es el comienzo. Yo pongo aquí 2300 años y al final el santuario va a ser purificado. Pero no sabemos todavía cuándo comienzan. Y si no sabemos cuándo comienzan, no sabemos cuándo terminan. ¿Ya? Eso siempre es el desafío en las profecías de tiempo en la Biblia. Hay que encontrar el comienzo. Pero el hombre llamado Guillermo Miller, él descubrió el comienzo de esa profecía. ¿Cómo lo encontró? Pues estudiando un poquito más el libro de Daniel. Y él fue simplemente a los siguientes capítulos y él encontró una información muy valiosa en el capítulo 9. Leemos entonces desde el versículo 25. En realidad podemos leer a partir del versículo 20, ¿ya? Daniel 9, 20. Y este capítulo contiene mucha información y yo estoy tratando de reducir la información a lo necesario para hablar sobre el año 457. ¿Ya? Hay muchos detalles aquí, no queremos incluir todo a propósito. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Lo que Guillermo Miller muestra, que el ángel viene a explicarle la profecía de los 2300. ¿Ya? Daniel no había entendido esto y ahora el ángel viene otra vez y le va a explicar los detalles. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y al pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, lo que de ustedes no ha estudiado esto, y déjeme preguntar, ¿quién de ustedes todavía no ha estudiado esto? Ok. Para aquellos, eso debe ser, ahora, muchas informaciones aquí y qué significan. Ok. Habrá muchos detalles y les dejo lamentablemente les voy a tener que dejar un poco por lo menos en la incertidumbre que todo eso significa aquí. Pero lo que pasa es esto. Daniel tiene la visión de los 2300 tardes y mañanas y él no entiende. Él pide al ángel que le explica, a Dios que le explica. Dios le deja esperar un rato y después Dios manda a su ángel nuevamente. Y el ángel continúa ahora la explicación, ¿ok? Y él continúa la explicación, pero eso es aquí el desafío de comprender. Cuando el ángel dice, al principio, versículo 23, de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión tiene que entender? La visión que no había entendido todavía. ¿Cuál fue la visión que no había entendido todavía? La visión de las 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que el ángel dice. Ahora, esa visión que todavía no comprendes, entiéndela. Voy a hablar de los 2300. Eso es lo que él dice. Pero no lo dice explícitamente, lo dice implícitamente. Tú tienes que meterte al texto y tienes que entender la lógica, a qué se refiere. ¿Ok? Si tú entiendes eso y necesitas tomarte tiempo, necesitas leer el texto, todo el capítulo en conexión, entonces tú comprendes que el ángel viene a explicarle la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y ahora él continúa y dice en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La palabra determinadas en hebreo significa más bien cortadas. Ahora, ¿qué sentido hace eso? 70 semanas son cortadas para tu pueblo. ¿Cortadas de qué? ¿Cortadas de qué? ¿De qué son cortadas? De las 2300. Lo que el ángel hace, mira, yo te voy a explicar esto aquí. Los 2300. De esto son cortadas, ¿cuánto? 70 semanas. Cortado de 70 semanas. Ahora, si usamos el principio día por año, 70 semanas son ¿cuántos años? Eres muy buena matemática. Es correcto. 70 semanas son 490 años. ¿Cómo pueden saber esto? Hay una complicación más aquí. ¿Cuántos días tiene un mes? 30, 31, 29, 28. En nuestro calendario varía. El calendario de tiempo bíblico no varía. Tiempo bíblico tiene solamente 30 días en un mes, siempre. ¿Ok? Eso se puede demostrar
de Apocalipsis 11 y se puede demostrar también del relato de Noé. Ya podríamos ir allá y demostrar que el mes en el relato bíblico tiene 30 días, nada más. Si tiene 70 semanas, tú puedes sacar la conclusión y sabes que son 490 años. 490 años son cortados ¿de qué? De los 2300, porque yo vengo, dice el ángel, a explicarte esa visión que tú no habías entendido. Pero tú tienes que juntar eso. Es un poco, ¿cómo se dice? Es un desafío para la mente de comprender eso. Y es increíble, pero los hijos de Dios, los cristianos, los apóstoles, los protestantes, nadie nunca había entendido eso. Quedó una profecía que no comprendemos. No es muy difícil una vez si tú entiendes la lógica, pero Dios usó a un hombre para descubrir eso. Fue Guillermo Miller. Guillermo Miller es el reformador de nuestro tiempo. Es el reformador de las iglesias protestantes. Es el fundador, por así decirlo, del movimiento adventista y de la iglesia adventista. Y fueron esas cosas que él descubrió. Súper interesante. Ahora aquí hay muchos detalles, como ya he dicho, no vamos a entrar en esto, porque aquí prefigura también exactamente la muerte de Cristo y todo eso está aquí adentro. Pero no queremos perder mucho el hilo de nuestra línea. Muy bien. ¿Por qué nosotros hemos puesto esto? Falta más entender una fecha. Fíjense, ¿cuándo comienzan entonces? Eso era nuestra pregunta. ¿Cuándo comienzan los 2300 años? Habíamos puesto un interrogativo, ¿no es cierto? Porque en Daniel 8:14 no dice. Pero aquí dice. El ángel viene a explicar esto y dice, ¿dónde dice eso? 25. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ahí hasta adelante, ahí empieza. ¿Cuándo salió esa orden? Esto es esa fecha que ahí hemos visto ya, 457. En este año salió la tercera orden, el tercer decreto para restaurar a Jerusalén. Y esto fue el primer texto que hemos leído, y vamos otra vez a Esdras, capítulo 7. Hemos leído el versículo clave para mí era el siguiente, un momento. ¿Ya? Esdras 7:25. Esto toma lugar aquí, año 457. Estamos en Esdras en el año 457. 457 a.C. Este versículo aquí, Esdras 7:25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. ¿Qué significa eso? Que el rey de Medo-Persia, Artajerjes, ahora le dice a Esdras, lleva a tu gente, construye en la ciudad y pon jueces y gobernadores en tu ciudad. ¿Qué significa eso? Fíjense, ellos eran esclavos aquí, esclavos en Babilonia.
Y ahora Él les da en su mano un decreto, y ese decreto les promete que ellos pueden ser un pueblo independiente, con sus propios jueces y sus propios gobernadores. Esto es el tercer decreto, que les devuelve la libertad y la independencia al pueblo de Dios. ¿Ok? Esto es lo que diferencia a ese decreto de los otros que también salieron. Probablemente no era un rollo, sino eran placas así, ¿no? De barro, que usaron de arcilla, ¿no? Que usaban los babilonios y, bueno, no obstante, ese decreto les devolvió la independencia y eran otra vez un pueblo. ¿Y qué hemos visto en Daniel 10? Cuando sale la orden para restaurar tu pueblo. Esta orden que salió para restaurar la independencia del pueblo salió en 457. Y ahí, entonces, encontramos el punto del comienzo de los 2300 tardes y mañanas. Por eso, para nosotros eso es muy importante, queridos, muy importante, porque si tú ahora sacas la matemática, y esto fue lo que Guillermo Miller hizo, ¿cuándo descubrió Guillermo Miller ese texto? Pues aquí, año 1816 hasta 1818, en esos años él descubrió esto aquí. En esos años él descubrió esto. Y él, aplicando ese principio día por año, ahora hizo la matemática. Si tú cuentas 2300, comenzando desde 457 antes de Cristo, ¿no? ¿A qué año vas a llegar? Bueno, tal vez no lo podemos hacer en la cabeza, pero muy bien, al año 1844. Esto simplemente es un hecho, ¿ya? Es simplemente un hecho. Y Guillermo Miller descubrió eso en 1816. Entonces él pensaba que el mundo va a terminar en 1844, porque aquí termina la profecía y la Biblia dice el santuario será purificado. Y él pensaba, el santuario, ¿qué es el santuario? La tierra. La tierra es el santuario de Dios. Y será purificado. ¿Qué significa eso? Que será purificado por el juicio, por el fuego eterno, que ya no va a haber más pecado. Eso es el fin del mundo. Eso era su raciocinio más o menos. ¿Ok? Eso no era correcto, pero la fecha sí era correcta. ¿Estamos siguiendo eso o ya son muchos datos ya hasta ahora? ¿Está bien? Vamos a saber si está bien con la hora de preguntas que enseguida va a seguir. ¿Okay? Porque lo que yo voy a hacer ahora, porque me di cuenta que tengo más tiempo que yo pensaba, ¿ya? No caí en cuenta que tengo 1 hora y media. Yo suelo presentar siempre 1 hora nomás, al no ser que tengo traducción, entonces hacemos 1 hora y media. Mi formato, estoy formateado de esa manera que no puedo hablar más que 1 hora, eso es como, hace años estoy hablando en 1 hora, eso es mi tiempo. Y pienso también que 1 hora ya es mucho para oyentes, captar tanta información, salvo que yo tengo un traductor que tiene que traducir otro idioma, por la traducción todo se hace más largo, entonces a veces hablamos 1 hora y media. Pero entendí ahora que yo tengo 1 hora y media y vamos a hacer una hora presentación, faltan 10 minutos, y después hacemos media hora, hacemos un poco más, les voy a involucrar a ustedes. Y lo que yo voy a hacer, yo voy a borrar esto aquí, y le voy a empezar a llamar para que ustedes empiecen a poner todo de nuevo. ¿Muy bien? ¿Les parece bien? ¿Sí? Amén. Ok. Por supuesto.
Bueno, yo tengo, en lo que yo estoy presentando, diferente con mi hermano, él tiene que cubrir 4 historias, ¿ya? El comienzo del antiguo Israel, el fin del antiguo Israel, el comienzo del Israel espiritual y el fin del Israel espiritual. Él tiene que cubrir esto en las horas que le corresponden. Yo tengo un poco más libertad porque yo tengo que colocar diferentes conceptos, principios, detalles, así yo soy un poco más flexible y por eso lo podemos hacer de esa manera. Ya, tal vez me sobra tiempo, tal vez no me sobra tiempo, para eso no es tan problemático. Yo puedo adaptarme al tiempo que tengo. Bueno, y por eso me estoy tomando ese tiempo para explicar esto aquí, porque a veces recuerdo que no todos estamos con la misma información, ¿ya? Ok, eso rápidamente fueron los 2300 tardes y mañanas. ¿Y por qué hemos puesto eso aquí? Porque hemos leído Esdras 7:9. Y Esdras 7:9 habla de este año. Y lo que aquí el texto no dice, pero dice que el decreto se efectúa. El decreto que devolvió la libertad. El decreto que da inicio. Bueno, vamos a poner damos un poco más espacio. El decreto que da inicio a los 2300 tardes y mañanas, aquí está. Ese decreto es esa fecha aquí, ¿ok? Es el tercer decreto. Ahora, el tercer decreto, antes que pueda salir el tercer decreto, el pueblo tenía que salir de Babilonia, ¿no es cierto? Eso pasó el primer día del primer mes. Después de caminar 4 meses por áreas desérticas, ¿ya? Tenían que subir, no tenían que bajar Babilonia, más o menos aquí, subir arriba de los montes y bajar a Canaán. Eso les costó mucho tiempo, pero llegaron el primer día del 5.º mes. Existía la ciudad, ya había remodelaciones, ya había una obra de reconstrucción, pero todavía faltan algunos meses hasta que el decreto se pone en acción. Porque ¿qué dice el decreto? Tú tienes que colocar jueces, tú tienes que colocar gobernantes, tú tienes que organizar el servicio del templo, y esto no se hace de un día para otro. Eso se tiene que hacer con medida, bien organizado. Eso es, otra vez, organizar una nación no se hace así nomás, ¿no es cierto? Necesita mucho tiempo. Y el tiempo que Esdras necesitaba para hacer eso nos lleva exactamente al 10.º día del 7.º mes. En ese día, el tercer decreto es efectuado. ¿Okay? Él lo tiene en su mano todo el viaje, pero lo tiene en su mano nada más. Pero aquí, el 10.º día del 7.º mes, estamos aquí en el calendario hebreo, ¿ok? Calendario de los hebreos. En aquel calendario, en el 10.º día del 7.º mes, ese decreto toma acción. ¿Muy bien? ¿Por qué eso es interesante para nosotros? ¿Ah? Tú me haces una pregunta que me va a hacer sudar si trato de exponerlo ahora, porque realmente necesita mucho tiempo, ¿ya? Ahora, defender por qué es el 10.º día del 7.º mes. Ahí necesitamos entender la lógica que los milleristas descubrieron a través no de Guillermo Miller, sino de otro pionero. Fue Josías Litch. Samuel Snow. Samuel Snow, él explica por qué el decreto salió el 10.º día del 7.º mes.
Y él lo explica por una lógica muy profunda. ¿Ya? Es por entender la analogía de estos eventos con los eventos de las fiestas en el calendario hebreo. Y el 10º día del 7º mes era el día de la expiación. ¿Y qué se hizo en el día de la expiación? Bueno, ponerlo en 2 palabras, se purificó el templo. ¿Ok? Y Daniel 8:14 dice, al fin de las 2300 tardes, el templo será purificado. Aquí el templo fue purificado. Y para hacer 2300 tardes y mañanas, nos lleva perfectamente a una fecha donde se purifica el templo. Eso tenemos que entender, pero no quise entrar en eso porque necesita eso sí, un poco más. Tenemos otra vuelta tenemos que dar, ¿ya? Muy bien. Esa fecha no encontramos como fecha aquí, encontramos por la analogía, por entender la simbología de lo que pasa aquí. ¿Ok? Ahora, si tú quieres, tú puedes incorporar las informaciones que la Biblia nos da sobre el rey, sobre qué año era, en qué año aconteció eso, y esas fechas nos dan una aproximación a esa fecha. Y de ahí sacamos que solamente puede haber sido en otoño de ese año. El 7º mes para los judíos era otoño, para nosotros es verano, ¿ya? Y toda esa información tú tienes que reunir para llegar a esa fecha. Ahora otra vez la pregunta, ¿por qué esa fecha para nosotros es importante? ¿Por qué lo hemos puesto aquí en conexión de los 2300 tardes y mañanas? Pues esa fecha es esa fecha. Esa fecha en nuestro calendario era el 22 de octubre de 1844. El 10º día del 7º mes, cuando el tercer decreto se efectúa, era en nuestro calendario gregoriano el 22 de octubre de 1844. Solamente 2300 años después. ¿Okay? Ligar a eso es otra historia, no es tan fácil. Tú tienes que entender algunas cosas sobre los diferentes calendarios, porque los calendarios cambiaron en los tiempos. Nuestro calendario no existía siempre, ¿no es cierto? Antes de nuestro calendario gregoriano había un calendario juliano, y después estamos hablando de otras culturas que tenían otros calendarios. Muy bien. Entonces ahora hemos colocado más información que en cierta manera es básica, pero hemos establecido algunas fechas, y esas fechas ahora ustedes han escuchado qué pasó en esas fechas, y qué pasó en esa fecha, y qué pasó en esa fecha. Y lo que hemos hecho, si lo han visto o no, nosotros hemos aplicado esa fecha a nuestro tiempo. ¿Ya? En esa fecha, en nuestro tiempo, aconteció algo. Terminaron los 2300 tardes, fue purificado el templo. Ahora, ¿qué significa eso? Paciencia, vamos a explicar todo esto. Muy bien. Esas fechas todavía no hemos puesto en nuestro tiempo, pero vamos a hacer eso también. Muy bien. Ahora, habrá espacio para preguntas, pero antes vamos a cerrar con oración y después continuaremos. Querido Dios, muchas gracias. No sé quién de nosotros alguna vez en su vida pensó que aquí va a estar en los molinos y estudiar estas cosas. Señor, pero entiendo que muchos de nosotros han
con voluntad propia, escogido participar en un seminario de profecía. Tal vez no teniendo idea qué les esperaría, pero con la ansiedad y el deseo de comprender profecía. Hemos nosotros tomado un curso, hemos entrado ahora en algunas cosas muy profundas y estamos haciendo el intento de comunicar y de comprenderlo. Sin tu ayuda eso es imposible. Por favor, bendiga las mentes de esos jóvenes aquí y todos nuestros oyentes para que nosotros comprendamos la profundidad de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén.